En este apartado vamos a analizar el tema de colisiones. Las colisiones que vamos a estudiar son aquellas asociadas a movimiento de translación de los objetos. Es decir, no vamos a analizar colisiones que impliquen rotación de algunos de los objetos que intervienen. En este caso, es importante tener en cuenta que la magnitud que se conserva es el momento lineal, que en ocasiones se le suele denominar también cantidad de movimiento. La conservación lo que nos dice es que el momento lineal de todos los objetos antes del choque es igual al momento lineal o al sumatorio del momento lineal de todos los objetos después de la colisión. El momento lineal es el producto de la masa del objeto por su velocidad. Como la velocidad es vectorial, el momento lineal también lo es. Por lo tanto, esta ecuación de conservación nos permite analizar problemas en que hubiera tres componentes de la velocidad a lo largo de tres ejes, por ejemplo, x, y, z. Por lo tanto, sería un sistema, en el caso general de tres dimensiones, de tres ecuaciones, porque la velocidad es vectorial y el momento lineal también. Existen dos tipos de colisiones. Las colisiones de carácter elástico y las colisiones de carácter inelástico. En las colisiones elásticas, además de conservarse el momento lineal, se conserva la energía cinética. En cambio, en las colisiones que son parcialmente o totalmente inelásticas, se conserva, como siempre, el momento lineal, pero la energía cinética ya no se conserva. La conservación del momento lineal la podemos aplicar siempre. Vamos a analizar tres problemas. En el primero tenemos un astronauta que está en una estación espacial en reposo. Necesita una herramienta y un compañero se la lanza a una determinada velocidad. El astronauta la atrapa y lo que nos pide el problema es qué velocidad adquirirá el astronauta justo después de atrapar la herramienta. Otra pregunta que nos pueden hacer en un problema de este tipo es de carácter energético. En este caso, ¿cuál es la energía mecánica inicial y final del sistema formado por la herramienta y astronauta? Lo que estamos analizando es una situación como esta. Astronauta en reposo, el objeto, y cuando recoge el objeto hay un cierto retroceso del sistema formado por herramienta y astronauta. Nos piden determinar su velocidad, la del astronauta, pero que se mueve solidariamente con la herramienta, porque la ha recogido. Hemos de aplicar conservación del momento lineal. Momento lineal inicial igual a momento lineal final. A masa de la herramienta por velocidad inicial de la herramienta más masa del astronauta por velocidad inicial del astronauta es igual a masa de la herramienta por velocidad final de la herramienta más masa del astronauta por la velocidad final del astronauta. Las velocidades, carácter general, son vectoriales, aunque consideraremos eje X el eje del movimiento, porque solamente hay movimiento a lo largo de un eje en este problema en concreto. Es la expresión general para dos objetos. En el problema en concreto en que nos encontramos, sabemos que la velocidad final del astronauta y de la herramienta es la misma. Por lo tanto, podemos sustituir esta consideración en la ecuación anterior. Y, además, sustituir todos los valores que nos da el enunciado del problema. Vemos que la única incógnita es la velocidad final. Aislando esta velocidad final, podemos calcularla. La velocidad final a lo largo del eje X que es el eje de movimiento del sistema astronauta objeto o herramienta, es de 0,083 metros por segundo. En el eje vertical, evidentemente, como no hay movimiento, la velocidad es cero. Aunque no sería estrictamente necesario hacer el cálculo a lo largo del eje Y, lo hacemos para constatar o remarcar el hecho de que el momento lineal es un vector, y que nos permitiría analizar casos más complejos en 2 o 3 dimensiones.
¿Cuál es la energía mecánica inicial y final del sistema? En este caso, solo hemos de considerar energías cinéticas. La energía mecánica inicial es la inicial, la suma de las iniciales de ambos objetos, y la final sería, análogamente, la suma de las finales de los dos objetos. Sustituimos los valores correspondientes y vemos que la energía mecánica inicial es de 9 joules y que la energía mecánica final es de 0,24 joules. Si se hubiera conservado la energía cinética, es decir, si la colisión hubiera sido elástica, ambas energías deberían haber sido iguales. Hemos constatado con estos valores diferentes que evidentemente la colisión no es elástica, porque no se conserva la energía cinética, varía la energía cinética, y además la energía cinética inicial, o la mecánica inicial, es superior a la final, antes y después de la colisión. Ello es normal. Si no se conserva la energía cinética, es que en la colisión ha habido una pérdida de energía. Es decir, 9 joules al final, si hubiera sido elástico, o más inferior a 9 joules. Si hubiera dado superior, quiere decir algún error en el cálculo o en alguna de las consideraciones realizadas en este problema. Vamos a analizar otro caso. En este caso tenemos dos vehículos, un coche y un camión. El coche está en reposo delante de un semáforo y nos encontramos que un camión que va a una determinada velocidad expresada en kilómetros por hora colisiona por detrás con el coche, de tal manera que el choque es perfectamente o totalmente inelástico. Ello quiere decir que los dos vehículos quedan unidos tras el choque. ¿Qué es lo que nos preguntan en este caso? Pues también la velocidad a que saldrán los vehículos después del choque. Fijémonos que es un caso unidireccional también, entonces la dirección del movimiento la podemos definir como la dirección X. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El coche en reposo y el camión que colisiona por detrás y se inicia el movimiento solidario de los dos objetos, con una velocidad que debemos calcular. Tenemos la situación inicial y la situación final. Vamos a aplicar la conservación del momento lineal. El momento lineal inicial es igual al momento lineal final. El inicial, la masa del vehículo 1 por la velocidad inicial del vehículo 1 más la masa del vehículo 2 por la velocidad inicial del vehículo 2, y idénticamente lo mismo en la situación final, pero con las velocidades finales. Esta sería la expresión general, dijéramos, para un caso en que intervienen dos objetos, en este caso un coche y un camión. En este caso concreto tenemos que la velocidad inicial del vehículo 1, que es el coche, es 0, y tenemos que las velocidades finales de ambos vehículos son la misma. Sustituimos esta situación del caso particular en la expresión anterior, y vemos la masa del vehículo 2, del camión, por su velocidad inicial es igual a la suma de la masa de los dos vehículos que se mueven juntos por la velocidad final. Lo que hacemos en este caso es sustituir los valores, aislar la velocidad final, y vemos que la velocidad final a lo largo de la dirección del movimiento es de 7,8 metros por segundo. Evidentemente, como no hay componentes de la velocidad en el eje normal a la trayectoria, pues la velocidad final a lo largo del eje Y perpendicular a la trayectoria es 0. Es como en el caso anterior, hacemos el cálculo para ver realmente que es de carácter vectorial el momento lineal. Pero la velocidad final es de 7,8 metros por segundo y es también normal que sea inferior a la del camión. Si os fijáis en el cálculo, también lo que hemos hecho es convertir la velocidad del camión de kilómetros hora a metros por segundo, teniendo este valor, dijéramos, de 12,5 metros por segundo, para poder trabajar con unidades del sistema internacional. Vayamos a analizar otro problema. Tenemos dos vehículos. En este caso, el movimiento es en un plano. Uno tiene una trayectoria norte-sur y otro tiene una trayectoria este-oeste. Ambos se mueven con unas determinadas velocidades y tienen una masa determinada. Nos dan información
del vehículo, en este caso de uno de los vehículos, el coche, cuál es su velocidad y cuál es su dirección y sentido después de la colisión. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado del problema? Pues a qué velocidad saldrá el segundo vehículo, el camión, después del choque. Evidentemente estamos en un movimiento, en un plano. Otra pregunta sería ¿qué dirección? Y otra tercera pregunta sería si el choque es elástico o inelástico. La situación que estamos analizando es la siguiente, los dos vehículos colisionan, y sabemos que después de la colisión el coche sigue una determinada trayectoria desviándose 30 grados con una velocidad conocida. Volvamos a ver el movimiento, colisionan los dos objetos, los dos vehículos. Lo que nos pide el problema es la velocidad del segundo vehículo, en este caso del camión. Vamos a obtenerla utilizando la conservación del momento lineal. Para ello, lo que haremos primero para trabajar con unidades del sistema internacional es transformar todas las velocidades expresadas en kilómetros por hora a velocidades expresadas en metros por segundo. A continuación, aplicamos la conservación del momento lineal. El momento lineal inicial es igual al momento lineal final. Tenemos dos vehículos, en este caso. La expresión general es la masa del vehículo 1 por su velocidad inicial más la masa del vehículo 2 por su velocidad inicial es igual a la masa del vehículo 1 por su velocidad final más la masa del vehículo 2 por su velocidad final. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Pues sabemos las masas de los vehículos, sus velocidades iniciales y la velocidad final del vehículo 1. Sustituimos los valores en la expresión anterior. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues las componentes de la velocidad del vehículo 2 a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. La dirección norte-sur y la dirección este-oeste. Tenemos dos ecuaciones, una para el eje X y otra para el eje Y, entonces lo que podemos hacer es calcular cuál es la componente de la velocidad del vehículo 2 del camión en el eje X, utilizamos esta expresión con los primeros términos de lo que tenemos en la expresión anterior entre corchetes, y vemos que la componente de la velocidad del camión a lo largo del eje X es negativa, entonces se desplazará hacia los valores negativos de X con una velocidad de 2,35 metros partido por segundo, y si sustituimos en el eje Y y aislamos la velocidad o la componente de la velocidad del segundo vehículo del camión en el eje Y, vemos que también se desplaza hacia las Y negativas, con una velocidad en módulo de 0,96 metros partido por segundo. ¿Cuál es la velocidad del camión después del choque? Si tenemos las componentes, sabemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de la velocidad. Obtenemos un valor de 2,54 metros por segundo. Si hacemos el cambio inverso que hemos hecho para transformar las velocidades a kilómetros por hora, obtenemos un valor de 9,13 kilómetros por hora. Evidentemente, este es el módulo de la velocidad. Nos piden la dirección. Atención, en este caso, la dirección nos viene definida o el ángulo, por el arco tangente de la división, de la relación, dijéramos, entre las componentes de las velocidades, y nos da 21,8 grados. Hemos de remarcar que este valor nos indica la dirección de la velocidad respecto los ejes X, Y. No tiene por qué coincidir con la desviación respecto a la dirección inicial. Es un ángulo que está relacionado con la velocidad del camión. La velocidad del camión, 21,8 grados, sabemos que es hacia las X y negativas. Pues entonces dibujamos el movimiento del camión. Entonces, en el cuadrante oeste-sur, dijéramos con estos 21,8 grados, pero aunque en este caso coincida,
es importante remarcar que no tendría por qué coincidir con la desviación de la dirección del camión. Es decir, inicialmente el camión podría haber tenido una trayectoria, en otro problema evidentemente, una trayectoria norte-sur, y que la desviación en la velocidad fuera también de 21,8 grados respecto a la dirección oeste-este. Esto es la consideración de la velocidad y cuál es el desplazamiento angular del camión respecto a lo que sería, dijéramos, su velocidad respecto a los ejes X, Y. La última pregunta de este problema sería, ¿es un choque elástico? ¿Cuál es la condición para que el choque sea elástico? Que se conserve la energía cinética. Lo que vamos a hacer es calcular la energía cinética antes de la colisión y después de la colisión. La energía cinética anterior, la de ambos vehículos antes de la colisión, teniendo en cuenta sus velocidades iniciales. Vemos que es una energía cinética superior a los 100.000 joules. Hacemos lo mismo para después de la colisión, con sus respectivas velocidades finales. Constatamos que la velocidad final es algo superior a los 71.000 joules. No coinciden. Por lo tanto, al no coincidir, hay una diferencia entre ambas energías cinéticas, que es este valor del orden de 33.000 joules. Si el choque hubiera sido elástico, ambas energías cinéticas serían iguales. Como hay una diferencia, lo que tenemos es que el choque es inelástico. Además, volvemos a remarcar que si es inelástico, implica que la energía después del choque es inferior a la que hay antes de la colisión.